El salario mínimo en España es de 33.3 euros diario, lo que equivale a 1.000 euros mensuales. Si incluimos las pagas extras, estaríamos hablando de 14.000 euros anuales. Pero en realidad, ¿cuál es el salario que más se repite en España? ¿Cuál es el salario más común de toda España? ¿Cuál es el poder adquisitivo que podemos comprar con el salario mínimo de España? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Habrá un posible incremento en el 2023? ¿Cuáles son los problemas y los beneficios de ese incremento? Vamos a hablar de eso y un poquito más aquí en este video. ¿En qué consiste el salario mínimo? Según el Real Decreto 152/2022, del 22 de febrero de este año, el salario mínimo para cualquier actividad en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, se estableció en 33,33 euros al día o 1.000 euros mensuales, según el salario está fijado por días o por meses. Lo que esto quiere decir es que si eres un empleado con una jornada completa legal, el salario mínimo que deberían de pagarte sería 1.000 euros mensuales. Y si incluimos los pagos extras en ese cálculo serían aproximadamente 1.166 euros mensuales. Ese debería de ser el salario mínimo, lo que equivaldría a 14.000 euros anuales. Adicional a esto, te deberán pagar los complementos salariales que te correspondan. Por ejemplo, el pago por horas extras, el pago por horas nocturnas, etcétera, bonificaciones y un sinnúmero de otros complementos que van de acuerdo a tu empleo. Según el mismo decreto, el salario mínimo para trabajadores eventuales o por temporadas no puede resultar inferior a 47.36 euros por jornada legal en la actividad. El salario mínimo de los empleados de hogar de familia que trabajen por horas será de 7,82 euros por hora efectivamente trabajada. Pero por un lado está el salario mínimo establecido por el gobierno y por otro lado está el establecido por los convenios colectivos, que pueden fijar salarios mínimos que superen el del gobierno. En cualquier caso, los salarios acordados en convenio colectivo no podrán ser inferiores en cómputo anual a la cantidad aprobada por el gobierno. Y eso explica el hecho de que el salario más común en toda España durante el 2022 ha sido de aproximadamente 18.480 euros anuales, según la Oficina Nacional de Estadística, lo que equivale a más o menos 1.320 euros mensuales. Si miramos la evolución del salario mínimo en España, podremos observar que en los últimos 3 años ha tenido un importante incremento. En 2019 pasó de 735 a 900 euros mensuales y desde entonces no ha parado de subir hasta los 1.000 euros en la actualidad. ¿Subirá en 2023? Vamos a ver lo que dice el gobierno y algunas de las prensas más importantes del país. 8 países europeos ya han anunciado o aprobado subidas del salario mínimo. Lituania, Alemania, Polonia, Bélgica, Países Bajos, Grecia, Portugal y Francia. España también ha avisado de que lo subirá. El gobierno encargó a un comité de expertos la elaboración de un informe para definir el porcentaje de subida, teniendo en cuenta para ello 4 factores: la inflación, la productividad, la participación de las rentas salariales y la coyuntura económica. Los expertos concluyeron que para que el salario mínimo de España alcance el 60% del salario medio, que es la meta marcada por la Comisión Europea, la subida debería estar entre un 4,6 y un 8,2%. Es decir, que el salario mínimo del 2023 debería alcanzar los 1.046 euros o los 1.082 euros. Normalmente, ¿por qué se sube el salario mínimo en un país? Con la situación inflacionaria que estamos viviendo es necesario el incremento del salario mínimo para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. De esta manera se busca fomentar el consumo interno y así fortalecer la recuperación económica. Lo ideal en realidad sería que ese próximo incremento supere la tasa inflacionaria.
Tenemos una inflación de un 6.8%. El salario mínimo debería de ser aumentado al menos en un 7% o más para una mejor recuperación. Ahora bien, damas y caballeros, ¿cuáles son los problemas de incrementar el salario mínimo demasiado? Afecta directamente al tejido empresarial, especialmente en sectores muy castigados por la crisis del COVID-19, en el uso de mano de obra como la hostelería, la limpieza y la agricultura, porque aumenta el coste significativamente de ese sector. Resta beneficios empresariales que en muchas ocasiones se reinvierten en las empresas incrementando el empleo. Se incrementa la economía sumergida porque los trabajadores menos prioritarios de las empresas son despedidos para reducir costes y por lo tanto esos trabajadores se van a la economía sumergida en la mayoría de los casos. El efecto positivo de una subida del salario mínimo sería a corto plazo, ya que el coste aumentado de la mano de obra acabaría por trasladarse a los precios, generando inflación y restando nuevamente poder adquisitivo. El gobierno tiene que sopesar el tipo de incremento que va a hacer y en qué momento hacerlo, sin presionar mucho al tejido empresarial, porque al final son ellos quienes van a cubrir esos salarios. ¿Y tú qué opinas al respecto? Yo digo que debe haber un equilibrio entre el tejido empresarial, o sea, la presión empresarial y también la presión del gobierno. Dame tu opinión y si quieres saber hasta dónde alcanza este salario mínimo, lo podemos discutir en un próximo video. No olvides suscribirte.